Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Poveda Fútbol History. El día de hoy tenemos nuevamente una charla futbolera. En este caso, traemos por segunda vez al primer invitado ecuatoriano que tuvimos en el canal, que es mi compañero de universidad en la carrera de periodismo deportivo, Jeremías Moreno. Jeremías, buenas noches, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer nuevamente encontrarnos acá. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre es un gusto estar acá para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Claro que sí, y bueno, no sé si recuerdan que cuando nosotros tuvimos la primera charla de fútbol ecuatoriano, Jeremías reveló que era hincha de Emelec. Entonces, precisamente, yo quiero hacer una charla corta, pero concisa en base, pues precisamente, a los cinco mejores futbolistas y entrenadores en la historia del equipo eléctrico, del equipo Bombillo de Ecuador. Así que nada, Jeremías, ¿te parece si arrancamos? Sí, dale. Muy bien. ¿Quieres arrancar tú o arranco yo? Me gustaría arrancar yo. Tengo antes una mención especial en este ranking. Ok, entonces recuerda que vamos a rotar nuestras opiniones, entonces si quieres empieza tú con tu puesto número 5. Ya, perfecto. Listo, bueno, arrancamos. Arrancamos primero con jugadores históricos, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Antes que todo, bueno, vamos a hablar de Melec, uno de los grandes del fútbol ecuatoriano, conocido como el Bombillo, el equipo millonario, el Ballet Azul. Sus colores característicos son el color azul y plomo. Y bueno, antes de arrancar este top, yo quiero mencionar a la persona, al referente más histórico del Club Sport Emelec, que curiosamente en mi top de jugadores y entrenadores no está, porque fue un referente que fue campeón como jugador, como entrenador y como dirigente. Tanto fue su impacto en el club que hay la única estatua que hay fuera del estadio es la de él. Se llama el Ñato García, Eduardo el Ñato García. Entonces, el Ñato García fue un arquero referente de Melec, campeón en el 72, campeón en el 79 y campeón como dirigente en el 88, en 1988. Se considera, Eduardo Ñato García, se considera que es para muchos el jugador histórico más referente de Melec, otros le dicen que es el entrenador más histórico de Melec y otros dicen que es el dirigente más impactante en la historia del bombillo. La realidad es que es un término muy subjetivo, hay otros jugadores, hay otros entrenadores referentes, pero en el global la persona que más impactó, la persona más histórica es el arquero, el ex arquero Eduardo El Ñato García. Ahora, sin más preámbulo, vamos arrancando con el top de los jugadores históricos de Melec. En primer lugar, empezamos del 1 al 5, ¿verdad? ¿O prefieres hacerlo de abajo hacia arriba? Pues si quieres hacerlo de arriba, o sea, desde el primero hasta el quinto, yo tampoco tengo problema. Yo creo que hagámoslo del primero al quinto, ¿te parece? De acuerdo, no hay problema. Listo, me voy a ir en el primer lugar con Carlos Alberto Juárez, más conocido como el Cookie Juárez. Es el goleador histórico, el máximo goleador histórico de Melec, con 145 goles. Fue bicampeón con el cuadro millonario en el 2001 y 2002. Cookie Juárez es un ídolo, es un referente, podría decir a un nivel de Ñato García, que fue el arquero histórico que mencioné. Cookie Juárez, bicampeón con Emelec, máximo goleador, hasta la fecha es un ídolo, un referente del club, un delantero espectacular, el cual a lo largo de los años los hinchas de Emelec y el fútbol ecuatoriano no van a poder olvidar. Ese es para mí el jugador más histórico del club. Yo coincido contigo en este caso. Realmente que Carlos Alberto Juárez era un centro delantero que se nota realmente la gran capacidad goleadora que tenía. De hecho, creo que es junto con el que posiblemente sea el segundo que vamos a mencionar. El delantero fue un delantero que, si bien es cierto que no tuvo una participación muy activa en la Merconorte del 2001, pues sí estaba en el plantel. También, como tú lo dices, fue dos veces campeón del fútbol ecuatoriano en el año 2001 y en el año 2002. También fue, por ejemplo, goleador de la Copa Merconorte en 1998.
Fue también goleador de la Serie A ecuatoriana en el año 2001, donde precisamente salen campeones. Y de hecho, acá también está el dato. Tengo entendido que él hizo el gol del título, si no estoy mal. Sí, pero tengo entendido que sí, que Carlos Alberto Juárez fue también el autor del gol que hizo campeón en 2001 de Emelec. Ah, sí, aquí está Sí, así es. el dato, Correcto. que casi se me escapa. Bueno, y sí, de hecho, si tú te vas a la tabla histórica de goleadores de la Serie A ecuatoriana, tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, de que acá, entre todos los goleadores, el máximo goleador histórico de Emelec, o perdón, el segundo en Liga Ecuatoriana es precisamente pues Carlos Alberto Juárez. Así que realmente que por haber sido dos veces campeón, por también estar medianamente involucrado con el plantel que llegó hasta la final de la Merconorte en el año 2001 contra Millonarios, yo también considero a Carlos Alberto Juárez como el mejor jugador en la historia de Melec. Así que si quieres puedes pasar a mencionar tu segundo lugar. Perfecto. El segundo lugar le voy a dar a Carlos Alberto Raffo. Raffo es el segundo máximo goleador de Melec con 132 tantos, campeón con el equipo millonario en 1957 y 1961. Raffo fue un delantero letal, uno de los referentes, de Melec. También tuvo participación en la selección ecuatoriana. Rafa para mí se lleva el segundo puesto. No somos de esa generación, no somos de esa época. A la gente que yo podía escuchar, gente de fútbol, conversar, me cuentan que Carlos Alberto, Rafa, siempre va a ser un referente del club por la cantidad de goles que hizo, por lo importante que fue en los títulos y sobre todo porque se logró, por las hazañas que tuvo y porque se logró ganar el cariño del hincha. Estoy totalmente de acuerdo contigo también con el segundo puesto, Rafa, el máximo goleador histórico de Melec en Liga Ecuatoriana con 132 goles en pues precisamente en el campeonato ecuatoriano. Realmente que él en su mayoría jugó partidos históricamente pues ahí en la primera división ecuatoriana, pues también porque juega más que nada en los años 50 cuando todavía no existía la Copa Libertadores. También alcanza a ser un poco parte de ese plantel del Ballet Azul que dirige Fernando Paternoster. Y sí, como tú lo mencionas, fue dos veces campeón del fútbol ecuatoriano en el torneo regional del campeonato de Guayaquil, también fue varias veces goleador del torneo y además terminó siendo goleador de la Serie A ecuatoriana en 1963. Así que también estoy de acuerdo con Rafa en el segundo puesto. Vámonos al puesto número 3. ¿Quién sería para ti el que ocuparía esa posición en tu top? Sí, un dato no menor de Carlos Alberto Raffo fue el jugador más referente en el primer título en la historia de Emelec. Emelec es el primer campeón del Ecuador en Serie A ecuatoriana. Es el primer campeón del Ecuador en 1957 con Carlos Alberto Raffo como figura. Entonces, bueno, nos vamos al puesto número 3. Yo me quedo con Augusto Poroso, defensa central, porque él, un back central, esté en este top. Pero bueno, vamos a explicar las razones. Yo creo que un jugador histórico en un equipo se basa por varios factores. No solamente los goles, sino también las hazañas, lo que significó y significa hasta la actualidad para el hincha, para el simpatizante e incluso para el que no lo es. El impacto que tiene un jugador es muy importante a la hora de hablar de jugadores históricos. Esa es la razón por la que reitero, para mí el Ñato García, el ex arquero de Melec, es el personaje más referente en la historia del club. Entonces, bueno, mi tercer puesto, como mencionaba, era Augusto Poroso, campeón en el 93, 94, 2001 y 2002. Tiene 4 títulos con el club. Y una de sus grandes hazañas fue el gol de Chilena que le da el título de Melec en el 2002, si no mal lo recuerdo, contra Sociedad Deportiva Aucas en el Estadio Capel. Un gol que va a ser siempre recordado por la hinchada azul. Claro, yo también coincido con Poroso. Tiene el récord de ser el futbolista con más partidos en la historia del club, con sus 392 apariciones. Un defensor central que de hecho también fue
capitán por un tiempo bastante considerable en el equipo. Tengo entendido de que lo fue, aquí está el dato, desde el 97 hasta el 2004. Perteneció a ese Melec que terminó jugando pues precisamente la final de la Copa Merconorte contra Millonarios. Entonces, pues es un defensor que tiene una gran permanencia, que como tú lo dices, además de todo, marcó un gol emblemático para salir campeón de liga en su momento, que jugó final de Merconorte, que ganó 4 ligas. Entonces, más allá de la posición, realmente que su permanencia y significado para el club son permanentes y yo creo que Poroso tiene más que ganado su tercer puesto en ambos rankings, honestamente. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que Augusto Poroso, aparte de ser capitán, creo que mencionas un muy buen dato de la final de la Merconorte. La única final de un torneo internacional que, bueno, ahora ya no está presente, pero es la única final de torneo internacional a la cual Emelec ha podido estar. Y lamentablemente la perdieron contra Millonarios, pero bueno, igual quedan los archivos históricos del club. Claro que sí. Bueno, pasando a la cuarta posición, ¿quién entraría en ese escaño? Bueno, aquí me voy a mover, me voy a salir un poco de los años atrás, me voy a salir un poco de del siglo XX, de inicios del siglo XXI, de los 2000, y me voy a ir a la década histórica de que tuvo el Melec, desde el 2010 hasta el 2021, donde Melec tuvo la oportunidad de jugar 8 finales que fueron 2010, 2011, 2013, 2014, bueno, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2021. Esas fueron las 8 veces donde Melec estuvo cerca, bueno, o tuvo la oportunidad de acariciar otro título, las cuales 4 lo logró. De 8 finales, 4 Melec fue campeón. Y bueno, vamos con Miller Bolaños. Miller Bolaños, sus títulos fueron 2013, 2014, 2015, logrando una hazaña histórica para el club. Bueno, varias hazañas. La primera es que fue tricampeón. Emelec junto con el Nacional son los dos únicos equipos que han quedado tricampeones del fútbol ecuatoriano. Y Miller Bolaños fue figura en el año 2014 y en el año 2015 quedando como goleador con 25 tantos. Miller Bolaños jugaba como delantero. No era un 9 de área, había una dupla goleadora con Ángel Mena. Miller Bolaños también juega de enganche, juega delantero y juega de enganche. No es un 9 como el Cookie Juárez, como Harry Kane, hablando de la actualidad. No es un 9 como, no es un 9 como Ener Valencia, como Lewandowski, no. Es un jugador que se caracteriza también por armar juego, por jugar bien al fútbol, tratar bien al balón. Y en ese tiempo de Melec jugaba de falso 9 junto con Ángel Mena. Bolaños, aparte de ser tricampeón en Emelec en el 2013, 14 y 15, hizo 2 goles en la final histórica del fútbol ecuatoriano, más nombrada como la final del siglo, contra Barcelona. Es la única final donde Emelec y Barcelona se han enfrentado. El clásico del fútbol ecuatoriano, así como en Argentina es Boca River, en Ecuador es Barcelona y Emelec. Y la única final donde se han enfrentado estos dos equipos la ha ganado Emelec en el 2014. Y no solamente ganó un título ese año, sino se coronó como bicampeón. Emelec es el equipo con más bicampeonatos en el fútbol ecuatoriano. Miller Bolaños anotando 2 goles en esa final, una final histórica, una final que nunca se va a olvidar, la final del siglo en el fútbol ecuatoriano. Aparte, en el 2015, Emelec se coronó tricampeón con Bolaños como goleador. Fue goleador en la Copa Sudamericana 2014. O sea, fue el máximo goleador del torneo, pese a que Emelec no llegó ni a la semifinal ni a la final. Y aparte, bueno, tiene 72 goles y yo creo que por eso Miller se lleva el cuarto puesto. Tanto, mira, a comparación de Rafa, de Juárez, obviamente la diferencia de goles es abismal. Pero Bolaños, siendo un falso 9, quedó tricampeón, fue goleador de un torneo internacional, goleador del 2015, que fue el año que Melec fue tricampeón, aparte fue tricampeón y aparte
En el año 2014 le ganó una final a Barcelona y en el 2015 Emelec queda tricampeón ganándole una final a Liga de Quito. Que, bueno, para muchos sabemos el nivel de Liga de Quito y que Liga de Quito es un grande del fútbol ecuatoriano. Entonces, por ese resultado, por esas hazañas que significan mucho para el hincha, Miller Bolaños se lleva el cuarto puesto. Interesante la verdad, de hecho Miller Bolaños también fue un jugador que yo llegué a considerar como uno de los posibles en mi top. Realmente que es un delantero bastante interesante, yo también lo había visto sobre todo en la selección ecuatoriana y claro, realmente que todos los datos que tú lanzas son muy importantes. Realmente que no tengo mucho que complementar porque tú mencionas los 72 goles que anota, que fue goleador de Copas Sudamericanas del fútbol ecuatoriano, tricampeón de liga en Ecuador, que anota 2 goles definitivos en la final del siglo contra el Barcelona en 2014. Así que nada, pues muy interesante tu posición, pero digamos que también aquí volviendo a guiarme también por la diferencia goleadora, yo en mi caso en el puesto número 4 voy a poner al tercer y último jugador que tiene más de 100 goles en Emelec, que es Jesús José El Hechu Cárdenas. En este caso estamos hablando de un delantero que fue el segundo goleador histórico de Emelec, detrás de Carlos Alberto Raffo, y luego fue superado tanto él como, o sea, fueron superados los dos por Juárez, pero realmente que Cárdenas fue un delantero bastante letal, 121 goles anotó y además fue 3 veces campeón de la Liga Ecuatoriana en 1988, 93 y 94, que de hecho se termina yendo del equipo solo un año antes de que ocurra una de las grandes gestas de Melec que voy a mencionar más adelante cuando estemos con los entrenadores. Pero sí, el Hechu Cárdenas, un delantero y tengo entendido también según Transfermarkt, que eso sí, volante, que fue bastante importante para Melec. Así que en mi caso yo por lo menos yo pondría a Jesús José Cárdenas como el puesto número 4 en mi listado. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que este top igual es subjetivo, está bien sostenerse con los datos y también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, pero yo en lo personal me quedo con Miller Bolaños. ¿Sabes? Te cuento la realidad por qué. Porque fue un delantero que yo pude ver. Claro. Yo pude apreciar los goles de Miller, los pude gritar, los pude celebrar. Pude, pude ver con mis propios ojos la calidad de delantero que era Bolaños. Lamentablemente se fue el año pasado por la puerta trasera del club. No triunfó a nivel internacional por sus polémicas y sus problemas de disciplina, de adaptación. Pero es verdad que ambos, tanto Miller Bolaños como Jesús José Cárdenas, marcaron historia de Melec. Pero me quedo por Miller Bolaños, por la final contra Barcelona y por el tricampeonato. Por eso me quedo con Miller. Pero bueno, vamos con el top 5. Y acá creo que hubo un cambio porque yo puse el jugador en el top 5 mío es Jesús José Cárdenas, el mismo que acabas de mencionar. Creo que ya dijiste todo sobre él. Su posición en realidad fue de enganche, también jugó de delantero. Sus títulos, como tú lo mencionaste, fueron en el 88, 93 y 94. Emelec estaba en una situación complicada cuando él arribó al club. Estaba peleando descenso. Y Jesús José Cárdenas fue uno de los principales protagonistas para que Emelec se salve del descenso. Así marcando 2 goles en un partido donde Emelec iba perdiendo 2-0 y necesitaba el empate para salvar la categoría. También, bueno, fue clave para levantar al equipo de esa dura situación y luego quedando campeón. Bueno, Jesús José Cárdenas, como tú lo mencionas, 124 goles con Emelec, es el tercer máximo goleador del club y obviamente merece estar en este top. Ganando 3 títulos, al igual que Bolaños. Y bueno, yo creo que Jesús José Cárdenas no puede salir del top. Entonces, mi top 5 es Jesús José Cárdenas. Vale, totalmente de acuerdo. Bueno, yo en mi puesto número 5 tengo un triple empate que originalmente era doble,
Pero la verdad es que con los argumentos que tú me mencionas de Miller Bolaños me convenciste de meterlo también en esta puja de el quinto lugar histórico de los ídolos o mayores jugadores históricamente de Melec. Entonces, pues sí, como tú lo decías, tricampeón, 72 goles, referente de ese Melec entre 2013, 14 y 15, anota 2 goles en la final del siglo ante Barcelona. Entonces, me convenciste por eso y yo creo que a Miller Bolaños lo pongo también en el quinto puesto, pero como te dije, aquí hay un triple empate, porque voy a poner otros dos jugadores que para mí también podrían entrar en el top 5 histórico. Uno de esos es el que para mí es el mejor arquero en la historia de este equipo, que de hecho también tiene cierto, o sea, también fue un poquito conocido aquí en Colombia porque le atajó 2 penales a Santa Fe en la Copa Sudamericana del 2015, que es Esteban Drer, que le atajó esos 2 penaltis, uno en la ida y uno en la vuelta a Wilson Morelo, que de hecho acabó siendo uno de los goleadores de esa Copa Sudamericana y campeón. Esteban Drer es un arquero que, por ejemplo, tiene 4 ligas en su palmarés, que encima pues jugó más de 340 partidos con Emelec. Y la verdad es que también teniendo en cuenta que el récord de jugadores, o sea, el récord de participaciones históricas del club lo tiene Poroso con 392 apariciones, yo supondría que a pesar de que eso sí, no he podido ver en Wikipedia una lista de los jugadores con más partidos en la historia de Melec, por lo menos teniendo en cuenta la cifra de partidos que tiene Esteban Drer, sí pensaría de que es una cifra que realmente se puede acercar casi al récord, porque son 348 partidos, acá se puede ver en pantalla, y pues como te decía, juega muchos torneos internacionales, llega a cuartos de final tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, en este caso en la Sudamericana el 2014 y en la Libertadores 2015 respectivamente. También digamos que yo lo recuerdo un poco por, como te decía, la Libertadores del 2015 que le ataja ese penalti a, bueno, esos 2 penaltis a Wilson Morelo. Y Eh, bueno, y bueno, también Drer, que de hecho fue el mejor arquero de la Serie A las 3 veces consecutivas que Melec fue campeón de liga. Y no, encima, sí, o sea, esa década de Melec de los 2010 fue potente. De hecho, si hubieran ganado la del 2016 hubieran sido pentacampeones del fútbol ecuatoriano, lo cual habría sido legendario. Y sí, Esteban Drer gana las 3 ligas consecutivas y adicionalmente gana también la liga del 2017, pero quizá digamos que por ser portero puede quizás quedar un poco en, no sé si en deuda, pero sí quizás un poquito atrás de otros jugadores, porque también el punto a favor de José Jesús Cárdenas es también que juega en una época muy jodida para Emelec y logra como sacarlo del abismo. Y sí, digamos que también yo creo que no hay mucha disparidad entre José Jesús Cárdenas y Esteban Drer, pero quizás también teniendo en cuenta un poco la disparidad posicional y también todas las gestas que tuvo Cárdenas, pues lo pondría un poquito más arriba, aunque Drer para mí también podría pelear mucho ese puesto. Y en el último puesto 5 que voy a mencionar, que digamos que de todos estos jugadores es quizás el que más me parece que podría afianzarse en solitario como top 5, es Ángel Osvaldo Fernández, Totalmente de acuerdo. extremo derecho que fue parte de la gesta que quería mencionar hace un momento, que fue que Emelec llegó hasta una semifinal de Copa Libertadores en 1995 cuando el equipo era dirigido, si no estoy mal, por Carlos Torres Garcés. Y de hecho, pues logran eliminar a Sporting Cristal en cuartos y solo el futuro campeón del torneo que fue Gremio, que dicho sea de paso, pues le acaba ganando Atlético Nacional, un equipo pues de mi país, en la final. Pero Ángel Osvaldo Fernández fue parte de ese plantel y era un jugador titular muy importante. Juega entre 1992 y 1999 con Emelec. Es de hecho
el cuarto goleador histórico del club, un extremo derecho de lo que yo puedo ver bastante hábil y veloz. Y sí, fue 2 veces campeón del fútbol ecuatoriano en el 93 y 94 y además acabó siendo partícipe de la gesta de la semifinal de Libertadores en 1995 con Emelec. Así que yo te diría que este sería mi top 5 con un triple empate en el quinto puesto, pero yo creo que a la larga una selección de jugadores bastante interesante y bastante completa. Así que yo no sé si tengas algo más que decir o si quieres de entrada que pasemos a la siguiente temática. Bueno, sí tengo bastante que agregar, sinceramente. Bueno, comentarte mi mención especial, que son, como tú dices, los jugadores que también para mí son parte del top de los jugadores históricos de Melec, pero obviamente por diferencias mínimas no están en el top 5. Ejemplo, el Ñato García, que ya lo he mencionado algunas veces, Esteban Drer, arquero, arquero heptacampeón, bueno, tetracampeón, se dice, tetracampeón con Emelec 2013, 14, 15 y 17, 4 títulos, arquero que tuvo varias participaciones en torneos internacionales, llegó a cuartos de final de la Libertadores, que fuimos eliminados contra Tigres, 2015, donde tuvo una gran participación contra Santa Fe, que igual nos terminó eliminando de la Copa Sudamericana, pero bueno, Drer fue una gran referencia en el equipo. Un arquero que nunca el equipo podrá olvidar, si bien Ñato García, que también fue ex arquero, es el personaje más referente de Melec, Esteban Drer, por palmarés y por impacto, es el mejor arquero, el arquero histórico de Melec. O sea, a la hora de ver un arquero, está entre Ñato García, Marcelo Elizaga y Esteban Drer. Por palmarés va Esteban Drer. Algunos te dirán, si tú preguntas, algunos te dirán el Ñato García, el polaco Elizaga, pero por lo que acabas de mencionar, que es algo real, es Esteban Drer. Y bueno, de ahí también tenemos a Ángel Osvaldo Fernández, justo lo tenía también en mi lista de mención especial. Hay otros jugadores como Clever Fajardo, Iván Hurtado, Ángel Graciani. Clever Fajardo era un 5, un volante central espectacular, parte del Ballet Azul. Iván Hurtado, defensa y capitán de Melec, también fue un referente de la selección, fue capitán de la selección en la mejor participación de Ecuador en mundiales, que fue el año 2006, el Mundial de Alemania. Ángel Graciani, goleador, delantero y goleador de Melec. Oscar Bagüí fue un lateral izquierdo, fue lateral izquierdo de Melec, tricampeón en el 2013, 14 y 15. También campeón en el 2017. Oscar Bagüí fue uno de los históricos jugadores que junto a Drer ganaron 4 títulos en la década histórica del club. Rubén Beninca, haciendo el gol en la final del torneo inaugural del Estadio de Barcelona, también un gran delantero. Iván El Nine Caviedes, también es otro jugador que el hincha de Melec recuerda, que el hincha de Melec no olvida. Jugador que salió de la cantera, de las formativas del club. Ener Valencia, creo que todos sabemos quién es Ener Valencia. Ener Valencia fue campeón 2013 con Emelec. Y Ángel Mena, que fue la dupla del antes mencionado Miller Bolaños. Estos y muchos más jugadores son referentes y parte de la historia de un club tan grande como lo es Emelec. Mención especial para Esteban Drer, para Ángel Osvaldo Fernández, y también pondría a Oscar Bagüí, lateral izquierdo, tetracampeón con Emelec, y Ángel Mena. Yo creo que Ángel Mena marcó marcó 2 goles, uno en la ida y otro en la final de vuelta contra Barcelona. En esa final, Bolaños anotó 2 goles, Ángel Mena anotó los otros 2 goles, y en la final del 2015 contra Liga de Quito, Ángel Mena anota otros 2 goles. Entonces, si hablamos de hazaña, Ángel Mena también entra, Oscar Bagüí, Ñato García, Esteban Drer, Ángel Osvaldo Fernández, Clever Fajardo, Iván Caviedes, Ener Valencia y muchos otros más. Vale, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿te gustaría ya después de hecho este apunte que pasáramos al siguiente tema? Claro que sí, vamos adelante.